Iniciamos otra clase tratando de abarcar el tema referido al ejercicio de los derechos subjetivos. Como hemos visto en alguna clase anterior, hemos abordado muy sintéticamente algunas de las características propias de las relaciones jurídicas, de las situaciones jurídicas, y hemos hablado también de el derecho subjetivo en cuanto al entendimiento que distintas teorías tenían sobre cuál era el concepto de ese elemento jurídico. Hacíamos referencia a Savigny en su momento como una referencia al elemento voluntad como principal, mientras que Jhering sostenía que el interés era lo más importante dentro de ese concepto. Habíamos llegado también a una definición superadora que nos hablaba de la posibilidad o facultad que tiene un sujeto de requerirle a otro el cumplimiento de determinada conducta. Era la noción más acertada de lo que era ese derecho subjetivo que tiene fundamentalmente como raíz o como génesis el reconocimiento que de él hace a su vez el derecho objetivo, es decir, el ordenamiento jurídico es el que le da esa facultad al titular de ese derecho. Estas son nociones teóricas, conceptuales, pero también resulta importante detenerse en cuál es la forma de ejercer esos derechos. Es decir, el Estado, el derecho permite cualquier forma de utilización de esa herramienta, permite que el titular de un derecho subjetivo lo ejerza ilimitadamente sin ningún tipo de restricción, o por el contrario coloca determinado valladar a la forma de conducir el ejercicio de ese derecho. Esto nos lleva, como ustedes saben, a la idea de la aceptación o no de la existencia de los derechos absolutos. Si nosotros entendemos que pueden existir derechos de una característica absoluta, es decir, que no tienen ningún tipo de limitación, bueno, precisamente no se podrá restringir el ejercicio de esos derechos. Ahora, si entendemos que todo derecho, por más profundo, por más importante que sea, tiene algún tipo, puede tener algún tipo de restricción en cuanto al ejercicio, estamos hablando de la relatividad de los derechos. Es decir, para ello hay que aceptar entonces que no cualquier ejercicio es válido por parte del titular en cuanto a su derecho subjetivo, sino que precisamente tiene que ser ese ejercicio acompañado de ciertas características, de ciertas cualidades, para que al fin y al cabo el derecho pueda permitir ese ejercicio. Esto nos ubica entonces en la mirada hacia ciertas instituciones del derecho en general, pero que tienen su fuerza operativa dentro del derecho civil. Si ustedes han escuchado hablar del principio de buena fe, si han escuchado hablar de lo que es la teoría del abuso del derecho, van a comenzar a sospechar, si se quiere, que evidentemente no cualquier forma de ejercicio de un derecho subjetivo es autorizada por el ordenamiento jurídico. Veamos entonces, por ejemplo, cómo juega el principio de buena fe en materia civil. Si bien cuando hablábamos de los principios generales del derecho hacíamos referencia a este principio de la buena fe como un principio que tiñe a todo el ordenamiento jurídico, en el sentido que cualquiera sea la esfera
o la materia de derecho sobre la cual se ejerciten determinados derechos subjetivos siempre tienen que estar coronados en su aplicación por el entendimiento que el titular debe ejercer esos derechos siempre de buena fe. Ahora, ¿qué quiere decir o qué significa esta buena fe? Bueno, hay distintas interpretaciones que vienen desde un tiempo muy antiguo, desde un tiempo de el derecho romano, donde ya se hablaba de la bona fide. En realidad se utiliza también este concepto dentro del ejercicio de derechos de naturaleza real. Si uno ve que se habla siempre de posesiones de buena y mala fe, va a entender por qué se cataloga una posesión de buena o de mala fe. Es decir, un poseedor es de buena fe cuando no tiene noticia de la existencia de ningún vicio en cuanto a esa posesión. No está precavido de que su título o su que deriva en el ejercicio por parte de ese sujeto tiene algún tipo de irregularidad. Eso lo convierte en un poseedor de buena fe. Él está convencido que posee ese bien porque el derecho lo acompaña en esa posesión. En cambio, el poseedor de mala fe es aquel que, a sabiendas de estar poseyendo irregularmente, porque no es el titular, porque ha obtenido esa propiedad a través del ejercicio de una conducta viciada, es decir, irregular, a sabiendas de esa situación, de todas maneras sigue poseyendo, es decir, sabe que no está cumpliendo con todos los requisitos de la ley, pero igual continúa en esa posesión. Esto lo convierte en un poseedor de mala fe. Obviamente las consecuencias que el derecho, que el ordenamiento jurídico prevé para ambos tipos de poseedores son totalmente diferentes. Quien posee de mala fe, por ejemplo, deberá responder y deberá resarcir al verdadero titular, al verdadero dueño de todos los frutos que ha percibido durante ese tiempo en el cual ha poseído viciadamente de esa propiedad. Mientras que el poseedor de buena fe, si no tenía precisamente noción de que su posesión era irregular, no tendrá que restituir, por ejemplo, esos frutos al verdadero propietario. Estas nociones de buena fe nos hablan en realidad del convencimiento, es decir, de la convicción que tiene un sujeto sobre el apoyo que el ordenamiento jurídico hace a su derecho. Llevado a la óptica de las relaciones jurídicas, por ejemplo, uno sabe que cuando celebra un contrato con otra persona, se compromete a ejercer determinadas potestades que surgen de ese contrato de un modo que no perjudique a la parte contraria. Es decir, se compromete a cumplir con lo pactado de un modo razonable y de un modo que evite cualquier tipo de perjuicio en relación a la otra parte. En materia contractual, en el artículo 1198, después de la reforma de 1968, se hace referencia expresa a que los contratos deben ser celebrados, ejecutados e interpretados
de buena fe. Antes no había una norma expresa en el Código Civil que autorice, digamos, a entender que explícitamente el codificador había hecho valer el principio de buena fe, pero la aparición de este artículo habla ciertamente que en materia contractual, luego de la reforma del año 68, lo que se quiso establecer como principio general para los contratos, pero que luego va a ser aplicado en realidad a todo acto jurídico, al menos de contenido bilateral, y bueno, que también puede ser entendido en todo tipo de relación jurídica, es que los derechos que surgen de esos tipos contractuales tienen que ser ejercidos de buena fe. La doctrina se ha encargado de hablar, por ejemplo, de una buena fe probidad y una buena fe lealtad. ¿Qué se refiere cuando se habla de buena fe probidad? Bueno, la buena fe probidad significa hacer todo lo posible por parte del miembro de la relación jurídica, hacer todo lo posible para que la relación jurídica que ha establecido con otro sujeto llegue a buen fin, es decir, poner todo de su parte para que se logre el objetivo buscado por las partes y refrendado de alguna manera por el ordenamiento jurídico. Eso habla de que el sujeto se ha comportado con probidad, que ha tratado de poner todo de sí, como decíamos recién, para que se cumpla aquello que han pactado con la otra parte. Mientras que cuando se habla de la buena fe lealtad, se hace referencia a que no solo se trata de poner lo mejor de sí para la finalización efectiva de esa relación jurídica, sino que hay que tratar de evitar, o el sujeto tiene que tratar de evitar, realizar cualquier conducta que perjudique al tráfico, es decir, a la evolución, a que esa relación jurídica llegue a un final querido por ambas partes. Es decir, tiene que comportarse con la otra parte con un deber de lealtad, tratando de no hacer nada para perjudicar el negocio jurídico, no hacer nada para que ese negocio jurídico sufra una complicación de tal forma que se vuelva no fructífero o que al fin y al cabo se vuelva en contra de lo que las partes quisieron realizar, o que no puedan cumplir con el objetivo que se quiera realizar. Es decir, tiene que poner sobre sí, sobre esa relación jurídica, el sujeto tiene que tratar de ser leal, tiene que tratar de aportar todos los elementos, toda la conducta de su parte para cumplir con el deber asumido, que eso lo vuelve probo al sujeto, es decir, con probidad, pero también tiene que actuar lealmente desde el punto de vista jurídico con la otra parte, tratando de no hacer nada que complique esa situación. Estos deberes, o este deber de buena fe, en realidad uno lo advierte cuando se observa cuál es el cumplimiento de las obligaciones por parte tanto del acreedor o del deudor en una relación obligacional. Es decir, el acreedor tiene que hacer todo lo posible para que el deudor pueda cumplir con su obligación de un modo racional, razonable.
no tiene que realizar ninguna conducta esquiva o buscando, en su caso, obtener un beneficio que no ha sido buscado, que no ha sido pergeñado al momento en que ese vínculo obligacional nació. Por eso la buena fe, dicen los autores, tiene que mantenerse tanto en el momento de la celebración del contrato. Esto habla de no tratar de aprovecharse de ninguna situación, las partes entre sí. Tiene que durar esa misma forma de conducta durante todo el tiempo que dura el contrato, hasta que finaliza el mismo. Es decir, deben ayudarse mutuamente las partes a cumplir cada una con la obligación que ha asumido la otra. Ese deber de cooperación que existe en la relación obligacional es el que debe mantenerse de buena fe por ambos miembros de la relación jurídica. En nuestro Código Civil, actualmente en el artículo 9, habla expresamente de que el ejercicio de los derechos tiene que ser hecho de buena fe. Acá ya se ha superado cualquier tipo de discusión sobre si nuestro Código Civil aceptaba, digamos, como principio general el de la buena fe o no lo aceptaba, porque ahora expresamente esta norma establece que no tiene que ser cualquier ejercicio de los derechos, sino que debe ser un ejercicio de buena fe por parte del titular. No se discute que el ordenamiento jurídico coloca en cabeza de determinadas personas el hecho de ser titulares de un derecho. Lo que estamos viendo aquí es cómo tiene que ser ejercido ese derecho para que ese derecho subjetivo, para que el derecho objetivo pueda apañarlo, pueda protegerlo.